Nosotros tenemos varios invitados en esta noche a propósito de este tema. Este es el proyecto de ley que fue presentado precisamente el día de hoy. El proyecto de ley en el cual se establece el reemplazo de los 2/3 por mayoría absoluta. Este proyecto de ley que fue presentado en la Cámara de Senadores y que fue aprobado cerca de las 9 de la noche en realidad, ya fue aprobado en senadores y pasa para su conocimiento en diputados el día de mañana. En la última sesión en senadores precisamente se aprueba esta decisión de reemplazar, ahí está, reemplazar los 2/3 por mayoría absoluta. Y nosotros tenemos varios invitados, por supuesto, para hablar sobre aquello. Esto fue presentado por el senador Lima Escalante, Rocío Lima Escalante. Vamos a agradecer a nuestros invitados, por favor, señor director. Agradecemos a Shirley Franco, que se encuentra con nosotros, de los demócratas. Está también Efraín Chambi, senador del Movimiento al Socialismo. Está con nosotros Iván Lima, abogado constitucionalista. Está William Vascopé, también abogado constitucionalista. Y en nuestros estudios se encuentra Miguel Roca, diputado electo por Comunidad Ciudadana, que esta mañana precisamente recibió su credencial. A ver, a partir de esto entendamos qué es lo que se busca en la Cámara de Senadores con la aprobación de este proyecto. Senador Chambi, voy a comenzar con usted para que nos pueda explicar un poco qué es lo que busca el MAS con este proyecto de ley y posteriormente conoceremos también algunas de las repercusiones. Adelante usted. ¿Cómo están? Muy buenas noches, un saludo cordial a todos los panelistas, un saludo cordial a nuestro ex asesor de la Asamblea Constituyente, el doctor William Vascopé, muy buenas noches, y a todos los otros profesionales que hoy nos acompañan. A ver, lamentamos mucho la desinformación y con la actitud maliciosa con la que están actuando los asambleístas del UD y del PDC. Lamentamos, por cierto. Hoy no se ha aprobado ninguna ley, como dijeron, una ley de debate. Se está modificando el reglamento general de la policía de algunos artículos que van orientados para fines de trámite administrativo. Por ejemplo, para el tema de conformación de comisiones, la modificación del orden del día, la instalación de sesiones permanentes, la dispensación de trámites con voto de urgencia, entre otros temas. Los 2/3 previstos para fines como, por ejemplo, de designación de altas autoridades, para la judicial, el fiscal general y otros, prevalecen. Yo no sé cuál es la intención maliciosa en este momento de desinformar y tratar de conflictuar el país. Esperemos que el doctor Vascopé, que es un constitucionalista, hoy obre responsablemente y no sea parte del juego sucio de la mentira y de la tergiversación al que nos han acostumbrado hoy el oficialismo. En ese entendido, decía al pueblo boliviano que puede estar tranquilo. La bancada del MAS siempre ha actuado responsablemente con la democracia, la unidad, la paz del país. Y no podríamos osar modificar un reglamento donde tiene que garantizarse los consensos entre las bancadas como lo hemos hecho. La prueba clara, en octubre hemos actuado las 3 bancadas consensuando, y es la Asamblea y la bancada del MAS que ha pacificado el país en octubre. Es la bancada del MAS que ha viabilizado el 18 de octubre las elecciones, invocando inclusive la suspensión de bloqueos. Y lamentamos inclusive hoy, en la puerta de la Asamblea, los nuevos asambleístas que por lo menos deberían leer el reglamento de la Cámara de Senadores y de Diputados. Primero, informarse para emitir un criterio y no desinformar maliciosamente o intencionalmente. En ese entendido, para terminar mi primera intervención, que no se está modificando absolutamente nada de los 2/3 para fines que está dispuesto. Gracias, senador. Tranquilo pueblo y esperemos que... Muy bien, muchísimas gracias, senador. Voy a pedirles a cada uno de nuestros panelistas que podamos ser muy breves en nuestras intervenciones. Como usted verá, estamos con abogados constitucionalistas, asambleístas, aún asambleístas y, por supuesto, asambleístas electos. Entonces tenemos bastantes opiniones que recoger a propósito de este proyecto de ley que fue aprobado en senadores.
escuchábamos la explicación del senador Chambi. Diputada Shirley Franco, ¿cuál es el criterio suyo y la interpretación a propósito de este tema que dice el senador Chambi es solamente para trámites administrativos? Y es un proyecto de reglamento de modificación. Del reglamento, ok. Diputada Franco. Gracias, muy buenas noches, Jorge, y saludar a todos los panelistas y a los bolivianos que nos acompañan. Primero que nada voy a desmentir completamente al senador Chambi y en todo caso le devuelvo la pregunta. ¿Cuál es la mala intención que tiene el movimiento al socialismo de pretender aprobar el último día que están sesionando las modificaciones al reglamento en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados? Y yo le voy a responder también. La intención es, como bien saben, de acuerdo a los resultados del 18 de octubre, la siguiente legislatura, el movimiento al socialismo ya no tiene el control de 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y lo que están haciendo ahora es acomodar el reglamento tanto en el Senado como en diputados, básicamente a la representación política de mayoría absoluta que van a tener en la próxima configuración del Parlamento. Yo realmente me pregunto, en este momento no corresponde y es totalmente ilegítimo que los actuales parlamentarios, senadores y diputados continuemos aprobando leyes o normas, porque el día de hoy ya tenemos diputados y senadores que han recibido credenciales por el órgano electoral a través del Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, ellos ya tienen una autoridad reconocida a través del órgano electoral que se ha manifestado en las urnas el 18 de octubre. Esa es la primera observación que tenemos. Y la segunda es que claramente el discurso de unidad, de pacificación o de reconciliación que ha venido manifestando el movimiento al socialismo es una total mentira. Lamentablemente, lo que hemos atravesado en octubre del 2019 hasta octubre, septiembre del presente año, el movimiento al socialismo no ha aprendido nada, no entiende que la democracia es un sinónimo de diálogo y de concertación. Y lo único que están haciendo es cambiar el rodillo de 2/3 que tenían en este mandato constitucional al rodillo de la mayoría absoluta, de acuerdo a la nueva asignación de escaños que hemos tenido en estas elecciones el 18 de octubre. Realmente el movimiento al socialismo no se ha despojado de este chip hegemónico y no ha entendido que el voto de confianza que puede haber recibido el 18 de octubre es justamente porque queremos un país en democracia donde se genere diálogo y donde ya no existan estos rodillos y una mayoría aplastante que no reconozca a las minorías. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a volver a reiterar el pedido a cada uno de nuestros invitados para que por favor podamos ser lo más breves posible en nuestra exposición, porque hay bastantes criterios que tenemos que ir recogiendo. Señor director, vamos a poner la pantalla de acuerdo a lo que está ocurriendo también en la Plaza Murillo, como estamos mostrando la pantalla a la gente. Usted tiene a la derecha, en la parte inferior derecha de su pantalla, está el senador Efraín Chambi del Movimiento al Socialismo, ya lo hemos escuchado. Al centro de la pantalla, en la parte inferior, se encuentra la diputada Shirley Franco. En la parte izquierda inferior de su pantalla está el abogado constitucionalista Williams Vascopé. En la parte superior izquierda de su pantalla nos está acompañando Miguel Roca, diputado electo de Comunidad Ciudadana. Al centro de la pantalla, en la parte superior, estamos observando la unidad móvil de lo que está ocurriendo en estos momentos en la Plaza Murillo, donde se está concentrando la gente de Comunidad Ciudadana. Y a la derecha, al extremo derecho superior de su pantalla, se encuentra el abogado constitucionalista Iván Lima. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar participando con nosotros. A ver, ¿cómo toma Comunidad Ciudadana lo que está ocurriendo, la aprobación de este proyecto de modificación del reglamento de debates? Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana, que hoy día estuvo recibiendo su credencial precisamente, ¿cómo se está analizando este tema dentro de Comunidad Ciudadana? Gracias, Jorge. Dentro de Comunidad Ciudadana nos hemos reunido varios de los asambleístas que hemos sido, no solamente somos electos, ya recibimos nuestra credencial hoy. Eso nos pone ya en una situación de que somos asambleístas nacionales. Es
lo vemos con gran alarma. Parece que el país no aprende, parece que el movimiento al socialismo insiste en ser movimiento al autoritarismo. El pretender el último momento de un mandato ya prorrogado que terminaba el 22 de enero, cambiar algo tan sustancial que hace al ejercicio democrático del país, es pretender burlar a la gente. Han recibido el 55% del voto, pero el resto no los quiere. El pueblo boliviano fue claro, el MAS gobierna, Comunidad Ciudadana es oposición. Con esta maniobra y que el senador Chambi diga que hay malicia de nuestra parte, es una sinvergüenzura, señor Chambi. Lo que hay de su parte no solamente es una malicia, sino es una trampa. ¿Por qué están a último momento si dice que en realidad no están cambiando nada? No cambien pues nada, no cambien nada a último momento. Y realmente yo ya no me tengo que dirigir al senador que está en sus últimas horas de ya un año prorrogado. Yo creo que en Comunidad Ciudadana nos tenemos que dirigir a los nuevos legisladores del MAS y sobre todo al presidente electo Arce Catacora. Señor Arce Catacora, usted habla de unidad, usted habla de presidir el país los próximos 5 años. No comience con el pie izquierdo, con esta trampa a la democracia, con conculcar la voz de la mitad de la ciudadanía que está en contra suyo. La mitad está a favor y tiene toda la legitimidad para gobernar, pero no comience su gobierno de una manera tan torpe y tan tramposa. Revierta, porque esto es una medida política más de lo leguleyo que nos quiere hacer creer el senador Chambi, que le quedan muy pocas horas de senador si es que se lo sigue siendo. Señores del MAS, este país necesita unidad, necesita democracia, necesita diálogo, necesita reconciliación. Esto va a incendiar el país si no lo revierte. Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos a Miguel Roca de Comunidad Ciudadana. Voy a ir con Iván Lima a propósito de la interpretación constitucional, legal, que se le está dando a esta modificación, a modificar el reglamento de debates en los artículos 12, 63, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168, 169 y la disposición final segunda del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Debiendo reemplazarse los 2/3 por mayoría absoluta, es lo que reza este proyecto que fue aprobado hoy en Senadores. Iván, muy buenas noches, bienvenido a Noche Sin Tregua. Adelante con su interpretación y luego estaré con Williams Rascopé también. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, hay disposiciones que están en la Constitución que exigen 2/3 de la Asamblea Legislativa. Esas disposiciones no se han cambiado. Por ejemplo, el tema de la elección del Defensor del Pueblo va a tener el concurso por 2/3 de votos de todos los parlamentarios. Pero hay otras materias que no están en la Constitución. Las normas que ha señalado, que ha citado, no están en la Constitución, no tienen un límite constitucional. Y esas normas, de acuerdo a la misma Constitución y al reglamento, pueden modificarse, se pueden cambiar y se puede tener una mayoría diferente. En la historia legislativa de nuestro país han tenido permanentes cambios. Ahora, aclarado esto, este proyecto que se ha presentado en el Senado, esta resolución ya camaral del Senado, es una resolución válida, no requiere publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia y desde esta noche es la norma vigente en el país. Es una norma que la Asamblea Legislativa se da para autorregularse. Yo te voy a dar un poco el contexto histórico constitucional que ha habido en el país con este tema de los 2/3 y Williams no me va a dejar mentir. El año 2006, entre agosto del 2006 y agosto del 2007, la Asamblea Constituyente no aprobó ni un solo artículo por falta de consenso entre sus miembros. Muchas veces se entiende este problema de los 2/3 como un ejercicio de mayor democracia, cuando en realidad es un bloqueo de las minorías hacia las mayorías. Te reitero que nada de la Constitución se está tocando. Acá lo que se está haciendo es volver operativo el trabajo de la Asamblea Legislativa. En los próximos 5 años se necesita una asamblea que dialogue, que consensúe, que llegue a acuerdos, y no se ha tocado nada de la Constitución. Estas normas que se cita y que refieres son meramente operativas, y hay 2 que sí pueden considerarse de fondo: la elección de embajadores y la elección, o más bien dicho, el ascenso de los generales de las Fuerzas Armadas y la Policía. Estaba previsto en el reglamento anterior que sea por mayoría, por 2/3 que se pueda hacer el ascenso, la designación de embajador. Ahora es mayoría simple.
¿Eso está previsto por la Constitución? No, no lo está. Son esas dos normas que no son meramente operativas. Y te reitero, esto es para dejar y establecer un principio de gobernabilidad. No repetir lo que pasó en la Asamblea Constituyente, que las minorías pretenden gobernar por las mayorías. Creo que ese es un principio constitucional que hemos aprendido justamente los bolivianos, porque el diálogo tiene que ser resultado de lo que dicen los ciudadanos en las urnas. Hay un mandato claro al movimiento del socialismo en viabilizarse, y ese mandato se lo tiene que implementar y se tiene que establecer la agenda política por la que ha votado el pueblo boliviano. Ok, muchísimas gracias, Iván. Voy con Williams Vascope. Iván dice en su condición de abogado constitucionalista, es una cuestión de gobernabilidad, es una cuestión de la operativa dentro del Senado por las cuestiones de la gobernabilidad y la aprobación. ¿Cómo ve el tema William Vascope? Jorge, muy buenas noches. Un saludo a todos los panelistas, al doctor Lima, colega amigo, al senador Chambi, amigo, un placer encontrarle nuevamente, a Chile, amiga, y a todos los amigos de Comunidad Ciudadana. Miren, yo debo ser muy honesto. En la Asamblea Constituyente se ha proyectado un país que sea mucho más democrático e incluyente, y que al adversario político también se le considere. Y se ha dicho de alguna forma en la misma Constitución, artículo 8 y 9 de la Constitución, los valores y postulados y filosóficos de la misma Constitución. Y me voy a referir a lo siguiente. ¿Qué dice esto? El Estado se sustenta en los siguientes valores. Uno de esos es la inclusión. No podemos discriminar a otros porque sean minoría, ¿sí? El tema de la reciprocidad entre opuestos. No se puede tener mucha diferencia y ser arbitrarios. El tema de la transparencia y el equilibrio y la complementariedad. El modificar este reglamento a último momento, lo único que está haciendo es que no se dé la oportunidad y se retribuye a la gente que tan complaciente ha ido a votar por el movimiento al socialismo con un triunfo del 55%. Y esta situación está mostrando esa cara oscura autoritaria que le mostró Liner en su momento y que los encontró de Morales. No es poca cosa, Jorge, que el reglamento que se ha modificado ahora, ¿sabe qué? No va a necesitar 2/3. La creación de comisiones especiales. Puede haber comisiones especiales para cosas extraordinarias y especiales para investigar casos de corrupción, ¿sí? Podría ser, o para alguna situación. No van a necesitar ahora. Lo harán con mayoría absoluta, ¿sí? Previendo de otros parlamentarios o de la otra bancada. La modificación del orden del día, no me digan que no es poca cosa la modificación del orden del día. Pueden tener cosas elementales, fundamentales, y solamente se podía, en el anterior reglamento que ahora lo han modificado, se lo podía hacer con un senador o 2 senadores que apoyen esto, y se modificaba el orden del día, pero que tenga 2/3. Ahora, si la oposición ve por algo importante mantenerlo, el MAS, con simple absoluta mayoría, podrá modificar el orden del día. Por favor, lo tomemos de manera seria los futuros parlamentarios y no aplastemos esa confianza que le dio el movimiento, la gente al movimiento al socialismo. Otro punto, Jorge. Fíjate esto. El tema del trámite normal o de el tratamiento especial de una ley que por emergencia necesita un trámite inmediato. Se necesitaba 2/3. Ahora, lo que vea por conveniente, el MAS no va a necesitar los 2/3, sino mayoría absoluta, y pasará por encima de un rodillo, ¿sí? Otro punto, la noción del cierre de debate. Si ellos ven por conveniente, pasado las 3 horas de debate que les da el reglamento, y siguen tal vez peleando y debatiendo un reglamento, una ley, cualquier senador va a decir que es suficiente el debate y que se cierre, y los 2/3 ya no se necesita para apoyar esa moción como antes lo hacían, sino los cerrarán el debate con una simple mayoría. Esto es democrático, por Dios, no es democrático. Y otro punto, el tema de condecoraciones, el alto grado, la gran condecoración del Cóndor de los Andes, se lo hace con 2/3, lo han puesto con mayoría absoluta. Yo no sé a quién podrán condecorar, espero que no sea el prófugo que se escapó e hizo fraude el año pasado, porque la victoria ahora del MAS limpiamente
no quita el fraude del año pasado, vergonzoso, que hizo Evo Morales y muchos ciudadanos que se prestaron a eso. Y otro punto, el ascenso a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas. Es decir, actualmente se necesitaba 2/3 con el reglamento. El informe y la lista que pasaba del Ejecutivo para que sea aprobado o rechazado, se necesitaba 2/3 para el ascenso de esos generales. Ahora ya no, es decir, una mayoría absoluta que tiene el MAS dirá, este que es condescendiente con nuestro partido va a ser nuestro comandante de las Fuerzas Armadas. ¿Qué le parece eso, Jorge? ¿No es poca cosa? Claro que es importante. Y otro punto, el tema de ratificar la aprobación o rechazo de embajadores o ministros plenipotenciarios. El Ejecutivo puede mandar esa lista y se necesita 2/3 para decir, está bien nombrado este embajador o este ministro plenipotenciario. Ahora no se necesita 2/3. El MAS podrá nombrar a cualquier ciudadano, si tiene mérito o no tiene mérito, si tiene carrera diplomática o no, y lo podrá aprobar. Y usted ha visto la catastrófica gestión en diplomacia internacional que tuvimos en la comunidad internacional, y ni qué decir lo que pasó con el tema marítimo. Muy bien, yo creo que si están comenzando así, Jorge, no quiero imaginarme qué se viene los siguientes 5 años. Por favor, señores y amigos del movimiento al socialismo, dejen ese ámbito autoritario que les dejó Viñega y Evo Morales y respiren democracia y oxigénense dentro de ustedes. Muy bien, gracias. Es una oportunidad de abrazar la Constitución que se conquistó en un tiempo romántico con el pueblo boliviano. Ok, muchísimas gracias, abogado. Le agradezco mucho a don Williams Vascope. A ver, voy a ir con el senador Efraín Chambi. A propósito de todo lo que se ha escuchado, Williams Vascope dice que usted lo aludió en su primera intervención, senador. No son cuestiones meramente administrativas, son cuestiones de fondo, son cuestiones como el tema de las designaciones en las Fuerzas Armadas, como el tema de los embajadores, bueno, varios elementos que hacen precisamente al trabajo legislativo, y el cuestionamiento que tiene Comunidad Ciudadana es ¿por qué lo hacen ahora? Si ya están saliendo, ¿por qué aprobarlo ahora? Es una cuestión de gobernabilidad, decía Iván Lima. ¿Cuál es la explicación que tiene el MAS? Sinceramente lamentamos una postura muy irresponsable, puesto que estamos saliendo de un escenario muy delicado, muy sensible, donde el MAS fue protagónico para poder viabilizar las elecciones del 8 de octubre, en pacificar esos temas. Lo que hoy se hizo en la Cámara de Senadores fue bajo las reglas democráticas, bajo lo que la norma interna nos permite, y de ninguna manera hemos incurrido en ilegalidades, ni mucho menos afectado a la corrupción política del Estado. Estamos todavía vigentes hasta que la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional hagan las sesiones preparatorias, constituyan sus directivas, y a partir de ese momento obviamente entrará en vigencia la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Repito, son artículos meramente administrativos que en democracia cualquier gobierno de turno pues puede ajustar estos temas para fines de gobernabilidad, usando el término que usó el doctor Lima. En ese entendido, solamente decir al país de que nosotros, como bancada del movimiento al socialismo, apostaremos siempre y haremos el esfuerzo de practicar la pacificación, porque la primicia y la recomendación del binomio es construcción colectiva, participación protagónica, y obviamente a través de los consensos y diálogos que hemos anunciado. Y ese va a ser el escenario para la designación de autoridad del órgano judicial y entre otros temas que prevé la Constitución de los 2/3. Hoy no estamos hablando ningún 2/3. Es un reglamento que es susceptible, es perfectible en el tiempo, ¿no?, a la necesidad. Recordemos, estimados panelistas del día de hoy, el país está saliendo de una situación económica muy difícil. Vamos a tener que adoptar normas de urgencia para reactivar la economía del país, entre el tema del empleo y otros temas. Probablemente se requiera viabilizar de la manera más urgente algunos temas administrativos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Cámara de Diputados y Senadores. Pero jamás osaríamos de ir por encima de la Constitución. Hoy se ha aprobado simplemente la modificación al reglamento general de la Cámara de Senadores, algunos artículos, no en su totalidad. Sí, pero no, tampoco hemos ido sobre la Constitución política del Estado. Para terminar mi segunda intervención, solamente decir con todo respeto al doctor Vascope, en el país no ha habido fraude,
lo han dicho instituciones internacionales, todavía es un tema que está por definirse. No tiene por qué ensañarse con nuestro expresidente Evo Morales Ayma. Él es respetuoso de la justicia boliviana, se acogerá al debido proceso, ya destituido el Estado de Derecho, porque estábamos en el Estado no derecho, un Estado totalmente policíaco, donde los derechos y garantías estaban prácticamente no garantizados. En ese entendido, estamos seguros que en las próximas horas estos temas se actuarán conforme a norma, conforme a derecho y conforme a los derechos que nos asisten. Yo solamente pedí que no sigamos estigmatizándolo. En ese entendido, nosotros siempre actuaremos responsablemente en respeto a la economía jurídica vigente en el país, pero sobre todo en nuestra constitución política del Estado. Muy bien, muchísimas gracias, senador, le agradezco muchísimo. Voy a ir con Miguel Roca a propósito de lo que se ha dicho hasta acá. Y en esta segunda ronda, lo que usted ha escuchado, Miguel, a propósito de la explicación que daba el senador Chambi. Son algunos artículos del reglamento, pero bueno, en la explicación, Williams Huascopé hablaba de la importancia de algunos de esos artículos. Démosle por unos segundos el beneficio de la duda al senador Chambi. Si es algo meramente administrativo, como nos quiere hacer creer, ¿por qué lo están haciendo ahora? ¿Por qué no dejan que la asamblea que ya nos han dado nuestras credenciales hoy, hagamos pues eso meramente administrativo? Es una indecencia lo que están haciendo, es un atropello. Pero no es una indecencia y un atropello por indecente simplemente, es una indecencia por autoritarios. Porque como bien nos explicó un constitucionalista de la talla del doctor Huascopé, estos son temas de fondo. Imagínense, ellos pueden decidir un día cambiar el orden del día, sin previo aviso a la oposición. Ahora vamos a tratar esta ley. Y nadie conoce la ley. Y la aprueban. Y la ley puede ser de subir impuestos, de confiscar propiedad privada, de lo que sea. Van a nombrar a dedo otra vez al mando militar, al mando policial. Van a hacer a dedo y sin ningún debate, discusión, lo que quieran, lo que les venga en gana. Eso no es democracia. Esa es la peor manera de comenzar este periodo de gobierno. Y la única razón por la que puede tener sentido hacer esto es porque quieren un gobierno autoritario, no un gobierno en democracia, en institucionalidad. Lo que nos está planteando este Parlamento saliente, que ya fue prorrogado el 22 de enero con la sentencia constitucional 084, si no me equivoco, que es la misma que prorrogó el mandato de Yanine Áñez, era solamente para que cuidaran el boliche. Tomar estas decisiones de fondo de esta manera tan tramposa, tan maliciosa, es peligroso para nuestra democracia, es peligroso para el país y muestra que el MAS no se ha quitado su cara autoritaria. Tenemos fe en el presidente electo Arce Catacora, que ha recibido el espaldarazo de la población con la votación, pero la población inteligente, con unas reglas que habían. No le dieron los 2 tercios al MAS. Sabemos los bolivianos lo que el MAS hizo, abuso de poder con esos 2 tercios. Le dio solamente la mitad. Y ahora, abusando de la confianza, abusando, ¿no?, de lo leguleyo que tienen ahorita en las últimas horas, quieren confiscar la voz de la mitad de los bolivianos. Y eso es inaceptable. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a ir con nuestra unidad móvil que se encuentra en la Plaza Murillo en estos momentos, con nuestro periodista Luis Guerrero, a propósito de las reacciones que se están generando por allá. Se entiende que podría existir alguna determinación en la Cámara de Diputados el día de mañana referente a esto, o una similar resolución. Luis, a ver, me comenta usted, por favor, desde la plaza. Justamente, Jorge, en el orden del día está ya prácticamente programado modificaciones al reglamento también de la Cámara de Diputados. Eso es el informe que nosotros tenemos, y el día de mañana justamente se estaría haciendo efectivo, así como se hizo acá en la Cámara de Senadores. Ustedes pueden observar aquí los diputados electos, los senadores electos de Comunidad Ciudadana continúan realizando algunos análisis respecto a este tema. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. En segundos nada más vamos a volver con ustedes precisamente hasta la Plaza Murillo, donde se encuentra
concentrada esta gente de Comunidad Ciudadana, senadores y diputados electos que han llegado por allá. A ver, voy con Iván Lima a propósito de, pasó senadores y entiendo que mañana ya está agendado en diputados. Y en diputados también se modificará el reglamento. ¿Cuál es la interpretación en diputados, Iván? A ver, Jorge, son reglamentos de cada cámara. Ya está vigente este reglamento en el Senado, es diferente al reglamento de diputados. Lo que se va a tratar mañana son ajustes similares en la Cámara de Diputados que terminan ahí. Diputados aprueba por 2/3 de votos y termina ahí el procedimiento. E insisto, esto no se publica en la Gaceta y ya son de plena vigencia. Quiero hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, hoy día han recibido sus credenciales los parlamentarios, pero de acuerdo al calendario electoral se los va a posesionar a partir del sábado 31 de octubre. Es decir, que hasta el día viernes de esta semana los actuales parlamentarios tienen plena vigencia y mandato. Han programado ellos el cierre de sus actividades este jueves. Hasta ese momento que cierren la asamblea, ellos tienen plena potestad de emitir normas jurídicas, leyes y reglamentos. Creo que hay un hecho, hay una afirmación que he realizado que no me la han desmentido. Ninguno de estos artículos modificados está en contra de la Constitución. Todo lo que está en la Constitución con 2/3 se ha respetado en los reglamentos. Por lo tanto, no hay ninguna inconstitucionalidad. Como siempre digo en este tipo de programas, si alguien tiene un reclamo debe acudir a los tribunales. Si el doctor Huascopé o el señor Roca, el diputado Roca, perdón, tienen un reclamo, hay un recurso para acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional. Podrán ir a decirle al Tribunal Constitucional Plurinacional, nos parece que esta norma es arbitraria, no es operativa y por lo tanto pensamos que debe ser expulsada y volver al tema anterior de los 2/3. Yo espero que lo hagan porque esa es la manera seria de actuar, de ser oposición. Sin embargo, debo decirte que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya es contundente en esta materia. El tribunal dijo reiteradamente que las leyes y los reglamentos por principio deben ser operativos, es decir, aplicables durante su vigencia de acuerdo con las circunstancias de tiempo, lugar y razón por la cual fueron incluidas en el ordenamiento jurídico. Es decir, que existe ya jurisprudencia porque este debate se ha planteado reiteradamente desde la creación del Tribunal Constitucional. Y termino diciéndote nuevamente, en la Asamblea Constituyente han estado un año y no han aprobado un solo artículo. El país no está para que estemos un año y no se apruebe ni una sola ley. ¿Había la necesidad de volver operativa la transición y la recuperación de la democracia? La había. El MAS tenía 2/3 de votos, los tiene en este momento y ha hecho el ajuste de los reglamentos. Es bueno, y lo reconozco, que la oposición actual se dé cuenta de las estrategias legales que emprende el oficialismo, el próximo oficialismo, y me parece bien que lo hagan ahora y no cuando ya se han publicado las leyes o se ha vuelto el trabajo de la prensa el que establezca estos hechos. Yo le tengo mucho respeto a la senadora Requena, creo que va a ser una gran senadora, lo mismo al diputado Roca, y me parece bueno el ejercicio que están haciendo, pero tienen que hacerlo en base a la Constitución. No se hace en base a protestas, sino en base a recursos constitucionales. Presenten su recurso constitucional y veamos en el Tribunal Constitucional cuál de las dos posturas tiene la razón. Acá ha habido un ejercicio democrático de mayorías y minorías y no es verdad que haya un país dividido. Hay un país y un partido que tiene 55%, 21 senadores y 75 diputados y 2 fuerzas minoritarias. Y eso es lo que ha pasado en la configuración de los reglamentos el día de hoy. Yo creo que había una necesidad urgente de gobernabilidad siempre en el país. Este último año, sin tener gobernabilidad parlamentaria, no hemos podido aprobar créditos. Hoy día hay una buena noticia. Yo pensaba que la noticia en la prensa iba a ser que los créditos para que los bolivianos tengan los bonos han sido aprobados. Finalmente hoy se han aprobado esos créditos. Creo que ese es el sentido de la democracia. Las mayorías son las que gobiernan y la oposición controla. La oposición no define la agenda. La oposición está solamente para controlar. Ese es el rol de la oposición en una democracia. Acudan a los tribunales, señores de la oposición. Esa es la manera en una democracia de establecer si nuestras posiciones son válidas o no válidas. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos escuchado a Iván Lima a propósito de estos temas. No hay ninguna vulneración a la Constitución, dice Iván Lima. Voy con William Huascopé a propósito de todo esto. Si la oposición quiere hacer algo, decía Iván Lima, que lo haga vía jurisdiccional, que lo haga a través del Tribunal Constitucional. William, ¿qué opinión te merece? Gracias, Jorge.
No, con el mayor de los aprecios y respeto a la gente del movimiento al socialismo y al colega Iván Leina, yo difiero totalmente. Estos 10 artículos que están modificando atropella los postulados principales de la Constitución. Artículo 8 y 9 de la Constitución. Primero les he dicho, habla de los valores, y uno de los valores es la inclusión, ¿sí? ¿Cómo van a incluir si se hace a un lado a la gente de la bancada que pueden ser la segunda o la tercera fuerza? Eso no es incluir, por si acaso. ¿Cómo van a hablar del valor al respeto de la complementariedad, la armonía y la transparencia y el equilibrio si los están haciendo de un lado en temas tan elementales como es el ascenso a generales de una institución castrense que su misión constitucional es mantener la seguridad del Estado y el orden de la Constitución y el respeto de la misma? ¿Cómo no debe ser tan importante saber que los 2 tercios, que es un consenso democrático, tenga que aprobar el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios? Un ministro plenipotenciario que puede tener la capacidad de ir a negociar el litio. Vamos a hacer que una simple mayoría apruebe a un ministro plenipotenciario en negociaciones, por ejemplo, con el litio. Si hay algo que el Tribunal Constitucional en varias sentencias ha dicho, que el sistema de orden constitucional y democrático es la reciprocidad, la complementariedad y la inclusión de los sectores sociales en este país, sean pobres o ricos, sean citadinos o rurales, oriente o occidente. No es democrático lo que está haciendo el movimiento al socialismo. Yo debo lamentar porque se le está haciendo a un lado a los parlamentarios que van a entrar recién este viernes, por ejemplo, en la sesión donde se puede declarar por tiempo y materia algo muy importante. Les doy un ejemplo, Jorge. ¿Se acuerdan cuando han querido hacer el Código Penal abusivo que García Linera estaba impulsando para penalizar las redes sociales, la protesta social, la libertad de prensa y hasta las profesiones como los médicos? Esto se lo puede hacer por simple mayoría, sí, pero ellos lo pueden hacer a un lado, en detalle, en revisión o en grande, porque lo van a hacer en tiempo y materia. Para hacerlo en ese trámite, se necesitaba 2 tercios para excluir ese trámite. Ahora con simple mayoría excluyen y pueden plantear un código de esas características. ¿Eso es democrático? Por supuesto que es inconstitucional. Atenta a los postulados democráticos de la Constitución. Si vamos a hacernos los democráticos, veamos al otro, al contrario, no como enemigo, sino también como un diferente, pero que es boliviano. Y si hay algo que ha quedado bien claro en este país, es que dentro del MAS hay 2 corrientes. Unos que piensan que son dueños de este país y que pueden hacer lo que les venga en gana, abusando del poder que se les da, y otro que espero que realmente renueve la política y recupere al movimiento al socialismo y haga a un lado a estos tiranos que eran los Linera y compañía. Y por dignidad, honren esos 55%. Hay algo que, Jorge, en lo político le voy a decir, porque esta modificación al reglamento es totalmente arbitraria y inconstitucional, y tienen que plantar una acción de inconstitucionalidad. ¿Sabe qué, Jorge? Los sectores que no lo quieren Evo Morales, y le voy a decir que quiero hablar con gente de base del movimiento al socialismo, es la gente valiente del Alto y las 20 provincias que están marcando línea para renovar el MAS. Y los que quieren hacer que se perpetúe y vuelva este sujeto que hizo fraude, ¿sí?, es la gente de Chapare. Ojalá la gente valerosa del Alto haga respetar su condición de haberle dado la victoria al MAS y se renueven y hagan a un lado a todos estos paracaidistas que en estos 14 años los usaron, hicieron a mucha gente a un lado. Espero que así sea, y lo digo con el mayor respeto democrático, porque esta Constitución, Jorge, no nos los han regalado, esto lo ha conquistado el pueblo boliviano. Y si hay una factura que lamentablemente estamos pagando en este momento, con esta derrota de quienes hemos observado mucho el abuso del MAS, es tener políticos ciegos, y lamentablemente en la oposición, y los que están saliendo, varios de ellos se fijaron más en su ámbito personal y no vieron en un país. Gracias, doctor Guascopé, le agradezco mucho por su participación. A propósito de los temas, vamos administrando, por favor, el uso del tiempo en cada una de las intervenciones.
Senador Chambi, usted ha escuchado al doctor Vascope y los distintos criterios que se han generado en torno a esto. Es una modificación arbitraria e inconstitucional. Eso es lo que definía William Vascope. ¿Cuál es la señal que se envía a pocas horas de que este Parlamento, que esta Asamblea cierre sus funciones, acabe su trabajo, a pocas horas de dejar el trabajo para que venga la próxima legislatura renovada con nuevos senadores y nuevos diputados? ¿Cuál es la señal que usted entiende está mandando el movimiento al socialismo con lo que hoy se ha aprobado en senadores y lo que mañana se estaría aprobando en diputados? Bueno, muy lamentable, por cierto, que la derecha boliviana, nuevamente a través de la mentira, la difamación, la distorsión, quiere nuevamente avivar temas que hemos superado con mucho sacrificio. Entendemos que el doctor Vascope ha decidido defender a los privatizadores, a los capitalizadores, a los que han generado desempleo en 10 meses, a los que han generado pobreza en pocos meses, a los que en este momento casi confrontan entre bolivianos, entre hermanos en el país. Es su derecho de apoyar y defender, respetamos. Pero decir al diputado Roca de que asuma el asesoramiento que le ha dado el doctor Lima. Las reglas democráticas es acudir a las instancias constituidas en un Estado de Derecho democrático y no generen este tipo de hechos que están generando en este momento. El Senado, vigente totalmente, ha actuado bajo las reglas democráticas y en derecho a lo que le corresponde y le asiste. Si creen lo contrario, hay mecanismos legales que pueden activar. Así como nos costó definir nuestras diferencias en las urnas, respetemos aquello. Jamás osaremos a poder menospreciar o hacer un lado a las bancadas que van a constituir la próxima legislatura. El suscrito senador tuvimos esa oportunidad de poder sentarnos las tres bancadas, UD, PDC y el MAS y PCP. Convocar elecciones, elegir nuevos vocales. Las tres bancadas, con un debate sano, por el país, por la paz y la unidad. Eso tiene que ser la actitud. No generen ese tipo de argumentos con chicanas de interpretación legal, porque porque el reglamento general de Senados ya modificado, vigente en este momento, ¿sí?, no vulnera absolutamente en nada la Constitución. Pero decir también al país, hemos mejorado los procedimientos administrativos para el pueblo. Jamás vamos a privatizar recursos naturales. No vamos a enajenar las empresas estatales que con mucho sacrificio hemos conseguido. Porque en pocos meses estaban a punto. BOA han dado más rutas a Amazonas y quitando a BOA y casi le llevan al colapso. Y ahora aquí nos quieren dar reglas democráticas. Tomen conciencia, entiendan, hagan lectura del 55.10 que ha dado el mensaje al pueblo boliviano. Nosotros no vamos a hablar contra él, jamás. Si vamos a tener que tratar alguna ley por urgencia, va a ser para el bien de las mayorías. Si vamos a conformar una comisión, va a ser para investigar hechos de corrupción. Que seguramente muchos no van a querer que se conformen porque no van a querer que se investiguen, probablemente. Estamos obrando, anteponiendo el bien del pueblo boliviano. Y eso siempre va a parecer que es el bien mayor. Querido periodista, programa muy visto en el país, el pueblo boliviano debe estar tranquilo. Los 2 tercios establecidos en la Constitución Política del Estado no se ha modificado, se respeta. Lo que hemos modificado son meros trámites administrativos para optimizar y viabilizar los plazos y el procedimiento al interior de la Cámara de Senadores. Y si la derecha boliviana, defendido por el doctor Vascope y otros, disientan, respetamos, acudan a la instancia correspondiente bajo las reglas democráticas. Y no intenten nuevamente violentar o hurgar lo que con mucho sacrificio hemos conseguido. Agradezco sinceramente por darnos esta oportunidad y la Cámara de Senadores está concluyendo, creo, con un rol histórico de haber garantizado la unidad del país, de haber pacificado las veces que ha sido necesario, haciendo una lectura cabal lo que el pueblo boliviano demandaba. No fue Janine Áñez, no fue la bancada del PDC y UDE que pacificaron, fue la bancada del MAS, en las 2 ocasiones. Y eso debe entenderse claramente y objetivamente. Muy bien, muchísimas gracias, senador. A ver, se le plantea a Comunidad Ciudadana ir por un camino legal. Eso es lo que decía Iván Lima.
presenten los recursos ante el Tribunal Constitucional. Recurso contra resoluciones del órgano legislativo, me imagino, Iván, podría ser ese uno de los caminos que tú sugerías, ¿no es cierto? Hay un recurso contra resoluciones del órgano legislativo que habla precisamente de resoluciones que se toman, o el recurso directo de nulidad que habla sobre también decisiones que se puedan actos o decisiones de órganos o autoridades públicas. En todo caso, serán los abogados de Comunidad Ciudadana los que analicen los caminos legales que se vayan a tomar. Se aprobó en senadores la resolución para el cambio en el reglamento y mañana se va a tratar el mismo tema en diputados. ¿Qué van a hacer, Miguel? ¿Cuáles son las acciones que van a desarrollar? Mañana a las 8:30 de la mañana ha sido convocada una reunión de emergencia de la bancada de Comunidad Ciudadana. Ahí decidiremos qué vamos a hacer como fuerza parlamentaria de oposición, cabeza de oposición, y además, valga la redundancia, encabezado por nuestro líder Carlos Mesa. Pero, más allá de ello, lo que queda claro es que la cara autoritaria del MAS ha vuelto a sacarse el antifaz. Esto no es poca cosa. Nos dice que acudamos a los tribunales, unos tribunales que ellos han nombrado amañados, les gusta la trampa leguleya. Recordemos cómo se han nombrado nuestros magistrados. Dice la Constitución, por voto popular. La población votó mayoritariamente, más de 60% blanco y nulo. Esos magistrados masistas que pusieron ellos, ¿no?, habrán recibido, en el mejor de los casos, un 10% de la votación. Pero ellos son los que deciden. A ellos nos manda el senador Chambi y el doctor Lima a que nos quejemos. Lo vamos a hacer probablemente. Pero esto, más allá de la trampa leguleya a la que está volviendo el MAS trágicamente para el país, esto es un tema de legitimidad democrática, de legitimidad política. Hacerlo a última hora, un parlamento en sus funciones prorrogadas desde el 22 de enero, es tramposo. Y con relación al consejo del doctor Lima, él mencionó en alguna norma la palabra de que la norma tiene que ser oportuna. ¿Es oportuno hacerlo en las últimas horas de su mandato, por más que sea legal, leguleyamente legal? Por supuesto que no es oportuno. Ahí tomo nota del buen consejo que nos dio. Creo que va a ser otro argumento más que pueden tomar los abogados para esto. Pero más allá de lo leguleyo, otra vez el MAS nos pone la democracia en juego. Nos pone en juego la unión de los bolivianos. Lo que queremos los bolivianos entre todos, y eso es unánime, es paz, unión, la posibilidad de trabajar. Y el MAS nos está, un ala del MAS, espero que no sea todo, confía que no sea todo, nos quiere llevar por la vía del autoritarismo. Y eso, los bolivianos lo tenemos claro. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a ir finalizando. Conceptos finales, Iván, por favor, y luego voy con William Vascopé. Conceptos finales a propósito de lo que estamos hablando y luego ya pasaré a las conclusiones. Este no es un tema menor, no es un tema que deba pasar desapercibido en todo caso. Voy contigo, Iván. Muchas gracias. Mira, la Constitución boliviana establece 2/3 para elegir a miembros del Tribunal Electoral, para interpelar ministros, para nombrar al Contralor General, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General, seleccionar jueces y reformar la Constitución. Nada más. Eso no se ha tocado el día de hoy. La Constitución está intangible y no se ha tocado. Lo que se ha hecho es darle gobernabilidad a los próximos años de la gestión de gobierno de Luis Arce. Y yo veo que tenemos que tener un servicio exterior rápidamente, lejos del cuoteo y lejos de lo que ha ocurrido. Ojalá que recuperemos la ley de servicio exterior y se trabaje en fortalecerlo, que no haga falta ni 2/3 ni mayorías absolutas. Ojalá que tengamos al año una ley que regule los ascensos en la policía y las Fuerzas Armadas. Son tareas que tenemos que empezar a construir entre los bolivianos. Creo que usar esa palabra leguleyo le afecta a 70,000 abogados. Creo que los abogados tenemos un respeto muy grande por todas las demás profesiones y especialmente por los parlamentarios, y es hasta ofensivo utilizar ese término. Creo que muchos no lo comprenden, pero es una manera despectiva de trabajar, de ver el trabajo legal, más bien dicho. Concluyo con este mensaje. Un año, señores, no se aprobó un solo artículo en la Asamblea Constituyente por el mal uso de los 2/3 por las minorías en este país. No estamos en tiempo para esperar un año
para darnos cuenta que había que ajustar el reglamento. Esa es la decisión que se ha tomado. Está respaldada por la jurisprudencia constitucional y no se ha tocado la Constitución. Esa es mi conclusión. El día de hoy se ha hecho un ejercicio democrático de responsabilidad política que muestra el talante de las personas que se van a hacer cargo del gobierno en los próximos 5 años. Bien, muchísimas gracias, Iván. Un ejercicio democrático de responsabilidad, dice Iván Lima. William Huascopé, conclusiones finales, por favor. No, gracias. Yo debo decir, y con el mayor respeto a mi amigo senador Chambi, a quien le tengo un aprecio y un afecto, y por la diferencia ideológica yo lo considero un hermano boliviano, no un enemigo, como lo hizo García Linera y Evo Morales. Esa es la gran diferencia que creo que tenemos muchos bolivianos con varios autoritarios. La única derecha fascista y radical que veo es la que es esos 2 tercios del MAS que está ya saliente a la cabeza de García Linera y Evo Morales. Espero que ese fascismo radical de derecha que está en el MAS ahora salga y entre tal vez ese romántico sueño que se tuvo en la Asamblea Constituyente de los orgánicos del MAS. Espero que así sea y no atropellen a la oposición, porque si hay algo que hay que incluir en este país es el respeto del otro. Yo le dije, Jorge, hay 10 artículos y mínimamente estos 10 artículos que están modificando, 5 son muy estructurales. No pueden estar modificando a su antojo el orden del día o hacer a un lado las etapas de la discusión de la ley para imponer inmediatamente una ley, porque no es esto el tema de 2 tercios. Lo pueden hacer con una mayoría absoluta simple, la aprobación de una ley, y expedir el trámite en la Cámara Alta y Cámara Baja y hacer que en tiempo y materia vuele una ley arbitraria sin que puedan debatir los asambleístas de oposición. Eso no es democrático. No es democrático tampoco que se pretenda, y no es menos cierto esto, condecorar a cualquier ciudadano sin tener 2 tercios. ¿Cómo es posible que los rebajen la condecoración del Cóndor de los Andes a una simple mayoría? ¿O a quién quieren condecorar a futuro? Para salvar una responsabilidad histórica y un fraude, me pregunto, porque tengo todo el derecho de pensar mal, porque estos 2 tercios, fascista y radical del MAS, y que han sido de ultraderecha, esta de salida, podrían tener esa intención. Ojalá restituyamos con los nuevos parlamentarios, que es de la gente del MAS y los de oposición, esto que se ha soñado, el respeto al otro, el orden democrático y constitucional, y por muy blanco o muy negro, o por muy de occidente o de oriente, Jorge, que sea usted o yo, hay algo que nos debería unir y nos debe unir, el ser bolivianos, y no el odio racial o de campo ciudad que siempre Evo Morales lo convocó. Yo invito a los valientes parlamentarios, sean de oposición o sean los del MAS que van a entrar, y les doy un desafío: entren a construir país entre la discusión entre el diferente y el que piensa igual. Tengan la capacidad de sentarse y negociar y no de imponer, porque eso es lo que nos ha hecho mucho daño. Y si Arce Catacora quiere tener un gobierno de tranquilidad para que todos también tengamos tranquilidad, no trate de imponer políticas que pueden ir contra la Constitución y contra el contrario. Hay algo que a mí me apena mucho, Jorge, y me apena que estemos comenzando esta transición con una suerte de descalificar al otro. No comparto los descalificativos de uno o de otro. Yo creo que todos merecemos respeto. Un saludo a todos ustedes y los bolivianos, no perdamos la esperanza. Un abrazo a todos los bolivianos y Dios bendiga y proteja al país. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Para cerrar toda esta ronda de análisis, de discusión, de argumentación y por supuesto conocimiento legal que hemos tenido a propósito de esta resolución que fue aprobada para modificar el reglamento de debates en el Senado, que ya se ha modificado y mañana tocaría en diputados. Voy con nuestra unidad móvil para escuchar las últimas intervenciones y algunas acciones que se están diagramando para ser asumidas el día de mañana. Luis Guerrero, muy breve, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, ¿cuáles van a ser, para finalizar, cuáles van a ser las determinaciones que se van a tomar el día de mañana? Las vamos a tomar el día de mañana, justamente, no las puedo adelantar, nos vamos a reunir para eso, Comunidad Ciudadana, todos los parlamentarios se van a reunir mañana. ¿A qué hora se reúnen? Nos reunimos en la mañana y vamos a estar dando una conferencia de prensa a media mañana, más o menos acá en la Plaza Murillo, previsiblemente.
importante. Bueno, Jorge, es el panorama acá a esta hora de la noche en Plaza Murillo. Muy bien, a ver Luis, por favor, preguntarle a Cecilia Requena si se van a, voy a hacerle la misma pregunta a Miguel que está acá con nosotros, si se van a movilizar hacia la plaza el momento que se esté analizando el tema en diputados. ¿Va a haber alguna movilización, algo por el estilo, el dato que se esté llegando o se esté analizando acá en diputados? Mire, realmente no le puedo adelantar nada. Es realmente responsable que nosotros tomemos una decisión orgánicamente comunidad ciudadana. Esto nos ha agarrado una hora absolutamente irregular, ¿no? Al final del día. Entonces ahí vamos a tomar las determinaciones que no excluyen, pero tampoco puedo confirmar una movilización ciudadana que además tampoco depende solamente de nosotros, ¿no? Pero la situación es realmente grave y tenemos que tomarla muy en serio los ciudadanos bolivianos que creemos en la democracia. Ok, Importante la información. Gracias Luis, le agradezco muchísimo. Todavía no se está asumiendo ninguna acción para mañana. Como acaba de decir Cecilia, mañana decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, senador Chambi. Le agradezco mucho por haber participado con nosotros. Ahí les voy levantando la mano uno por uno para agradecerles. Muchísimas gracias a Iván Lima también por haber participado con nosotros. Si me permite un segundo. Sí, por favor, sí, siga. Lo escuchamos. Simplemente decir al país que hemos recuperado la democracia. Lo que hoy estamos viendo es un ejercicio democrático de peso contra peso. Ha ejercitado una asamblea legislativa que está cerrando su gestión y también deberá hacer lo mismo el entrante. Creo que la paz y la unidad debe seguir adelante y está en manos de todos nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, senador. Le agradezco muchísimo. Mismo tiempo, 20 segundos para cada uno en la despedida. Entonces, Iván, chao, gracias. Chao, gracias. Yo le recuerdo a la población que ascender generales por decreto no es democrático. Eso no va a volver a pasar en el país. Es una nueva democracia la que tenemos ahora y hay que respetarla. Construirla está en la labor de cada uno de nosotros, respetando la institucionalidad. Muy bien, muchísimas gracias. Chao, William. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, ustedes, Jorge, y no se olviden que la resistencia y la revolución de las pititas dio paso para que el movimiento al socialismo se pueda renovar y tenga esa oportunidad, lo que el mismo movimiento al socialismo no tuvo el valor de sacarlo al tirano que se agarró del instrumento político. Ahora espero que el MAS honre, porque tiene esa deuda moral con esa revolución del año pasado ante ese fraude, y ahora con ese 55% que se le ha dado, se renueven y ahora obviamente respeten también al diferente. No sean autoritarios. Es hora de reconciliarnos y construir una Bolivia que tanto hemos soñado. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, Jorge. Gracias. Gracias, te agradezco mucho, querido William. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge. Tenemos que recordar, el pueblo boliviano está sumido en una crisis aguda de salud, de empleo, de corrupción, y unidos tenemos que salir de ella. Ese es el clamor del pueblo boliviano. Quiere paz y quiere unión. Que el nuevo gobierno, la nueva legislatura, controlada, el nuevo MAS, no caiga en la tentación pasada del autoritarismo que trajo muerte y dolor y sufrimiento a la población boliviana. Necesitamos unión y esta no es la manera de generarla. Están muy equivocados, esperamos que rectifiquen su actuar. Ok, muchísimas gracias, les agradezco a los cuatro por haber participado nosotros. Shirley Franco también estaba con nosotros al inicio, por supuesto.